Bienvenidos. En este video veremos notaciones y cálculo a partir de la definición de derivada. Notaciones. Para expresar la derivada de una función y igual a f de x, donde el término y es el término dependiente y el término x es el término independiente, pueden utilizarse diferentes notaciones propuestas por físicos y matemáticos. Estas son tales como la notación de Lagrange, donde y' o f' de x, al derivarse y igual a f de x, se obtiene otra función que es y' igual a f' de x. Vienen siendo las equivalencias. Por otro lado tenemos la notación de Cauchy, derivada del subíndice x de y o derivada del subíndice x de la función f de f de x, donde derivada del subíndice x es un operador que convierte a y en y'. Notación de Leibniz, derivada de y con respecto a derivada de x o derivada sobre dx de f de x. Aunque la expresión tenga la forma de un cociente, se considera un solo ente que funge como operador que aplicado a una función nos da su derivada. Y por otro lado, por último, tenemos la notación de Newton, que es y con un punto encima o f de punto de x. Esta notación es más comúnmente usada en física y en problemas de mecánica, donde la x representa el tiempo. Cálculo a partir de la definición de derivada o un método de los 4 pasos. Sea y igual a f de x. Como número 1, tenemos el primer paso. Se incrementa en delta x el valor de la variable independiente, resultando incrementada la variable dependiente y en delta y, tal como vemos aquí. Y más delta y igual a f de paréntesis x más delta x, cierra paréntesis, como punto 2. Como segundo paso, se calcula el incremento de la variable dependiente restando la expresión número 2 que acabamos de ver anteriormente menos la número 1, que fue la primera que vimos. Y tal queda delta y igual a f paréntesis x más delta x, cierra paréntesis, menos f de x. Ese es el punto 3. Ahora el tercer paso, se calcula el cociente de los incrementos dividiendo el punto número 3 entre delta x. Ahora lo que prosigue, delta y sobre delta x es igual a f paréntesis x más delta x, cerramos paréntesis, menos f de x entre delta x. En el cuarto paso, se calcula el límite del cociente de los incrementos delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Ahora tenemos el límite cuando delta x tiende a 0, delta y sobre delta x igual al límite cuando delta x tiende a 0, f abrimos paréntesis x más delta x, cerramos paréntesis, menos f de x sobre delta x. Si este límite existe, entonces dicho límite es la derivada deseada y por lo tanto nos daría límite cuando delta x tiende a 0, delta y sobre delta x igual a derivada de subíndice x de y. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver la siguiente derivada por el método de los 4 pasos. Tenemos que y es igual a 5x cuadrada. Primero vamos a hacer la suma de incrementos por ambos lados, dándonos que y más delta y es igual a 5, abrimos paréntesis, x más delta x, cerramos paréntesis, al cuadrado. El segundo paso es restar la función original, que nos da que y más delta y menos y es igual a 5, abrimos paréntesis, x más delta x, cerramos paréntesis, al cuadrado, menos 5x al cuadrado. Ahora vamos a resolver esta operación. Del lado izquierdo se nos simplifica y menos y del lado derecho podemos desarrollar el binomio cuadrado, dándonos que delta y es igual a 5, abrimos paréntesis, x cuadrada menos 2x delta x más delta x cuadrada, cerramos paréntesis, menos 5x cuadrada. Por propiedad de distributividad nos queda que delta y es igual a 5x cuadrada más 10x delta x más 5 delta x cuadrada menos 5x cuadrada. Se simplifica el 5x cuadrada menos 5x cuadrada, dejándonos delta y es igual a 10x delta x más 5 delta x cuadrada. El tercer paso nos dice que dividamos entre el incremento, dejándonos que delta y sobre delta x es igual a 10x delta x más 5 delta x cuadrada sobre delta x. A la hora de simplificar nos queda que delta y sobre delta x es igual a 10x más
A la hora de simplificar, nos queda que delta y sobre delta x es igual a 10x más 5 delta x. Por último paso vamos a evaluar el límite cuando tiende a 0. Evaluando eso, nos queda que el límite de delta x cuando tiende a 0 es 10x más 5 delta x. A la hora de sustituir en la operación, nos queda que el límite de delta x cuando tiende a 0 es igual a 10x, dándonos que la derivada de y es igual a 10x. Función derivada. La derivada de una función de x también es una función de x. Esta nueva función proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función del punto x, f de x. El proceso de calcular la derivada de una función se llama derivación. Si la derivada de f de x existe en todos los puntos de un intervalo abierto a, b, entonces f de x es derivable en ese intervalo. Cuando la derivada de f de x no existe en uno o más puntos del intervalo, entonces la función f de x no es derivable en uno o más puntos de dicho intervalo. Si el dominio de una función continua f de x es el intervalo cerrado a, b, no puede hablarse de la derivabilidad de la función en el intervalo. Frecuentemente el dominio de la función derivada es el mismo que el de la función original, aunque no sucede siempre. Por ejemplo, tenemos la función f de x que es igual a 2x más 1, la cual vamos a derivar por su definición. Primero, ¿cuál es la definición? Tenemos que una función f de x es igual al límite de delta x cuando tiende a 0, siendo f, abrimos paréntesis, x más delta x, cerramos paréntesis, menos f de x sobre delta x. También lo podemos encontrar en algunos libros como f de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, f, abrimos paréntesis, x más h, cerramos paréntesis, menos f de x sobre h. No importa si lo encuentres con delta x o con h, es el mismo procedimiento. Para hacerlo más sencillo, primero vamos a sacar los valores de f de x y de f, abrimos paréntesis, x más delta x, cerramos paréntesis. F de x es igual a 2x más 1 y f, abrimos paréntesis, x más delta x es igual a 2, abrimos paréntesis, x más delta x, cerramos paréntesis, más 1. Despejando esto, nos queda que f, abrimos paréntesis, x más delta x es igual a 2x más 2 delta x más 1. A la hora de sustituir en la fórmula de la definición, nos queda que el límite de delta x cuando tiende a 0 es 2x más 2 delta x más 1 menos, abrimos paréntesis, 2x más 1 sobre delta x. A la hora de simplificarlo, esto es igual a delta x cuando tiende a 0, nos da que 2x más 2 delta x menos 1 menos 2x menos 1 sobre delta x. 2x se simplifica con menos 2x y 1 se simplifica con menos 1, dejándonos que el límite de delta x cuando tiende a 0 es 2 delta x sobre delta x. A la hora de simplificar esto, el límite de delta x cuando tiende a 0 es 2, por lo que la derivada de f de x es igual a 2. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.